Muy buenos días a todos y todas. Bueno, vamos a continuar con la clase. El día miércoles que tuvimos clase, nos habíamos quedado ya que íbamos a entrar este día ya de lleno con los precursores y sus aportes de la sociología médica. Y vamos a comenzar pues hablando desde un punto de vista histórico, la línea del tiempo que rige el aparecimiento de la disciplina. A diferencia de la sociología clásica, que es lo que estuvimos hablando en los días pasados, precisamente el miércoles, hoy vamos a hablar pues de los precursores y exponentes de la sociología médica. Ojo con eso. Entonces, fíjense que es necesario hacer una reflexión porque hay datos, hay datos muy reveladores de que mucho antes de que apareciera incluso la sociología como ciencia, mucho antes se empezó a hablar de una ciencia o de una disciplina, que hablara de las incidencias o que recalcara sobre la incidencia de los factores socioculturales y socioeconómicos de las afecciones de la salud. Solo que no tenía nombre. A mi modo de ver, no había una definición. No podíamos decir pues que ya desde los griegos, y si ustedes escudriñan, pues la producción intelectual de los griegos es mucho más vasta y también antigua que la producción intelectual de la modernidad, propiamente dicha. Entonces, vamos a comenzar hablando de gente que en una forma embrionaria o incipiente empezó a hablar de una disciplina, de una disciplina que se encargara de hablar de los factores culturales, sociales, económicos y de otra índole que inciden grandemente en los problemas de la salud. Por eso es que vamos a comenzar esta mañana con un planteamiento expresado a partir de una línea del tiempo. Y por eso es que vamos a hablar de la antigüedad, ¿sí? Entonces, de ahí que ya en la antigüedad, dentro de un contexto histórico que exigía explicaciones derivadas de procesos sistemáticos y elaborados a partir de una relación minuciosa, racional, pionera de la ciencia, de entonces, es que los problemas de la salud van a ser sujetos de interpretaciones que no solo van a tomar en cuenta los procesos biológicos, fisiológicos, químicos, etcétera, sino que también los factores sociales determinantes para el aparecimiento y desarrollo de enfermedades. De ahí que cada uno desde su tiempo, ojo, cada uno desde su tiempo, gente como Hipócrates y Galeno, y después un señor llamado Paracelso,
van a proponer claras recomendaciones y criterios de observación. Ojo, claras recomendaciones y criterios de observación que alertaban sobre el peso de los factores sociales sobre la salud. Aunando esfuerzos después con Paracelso, con un señor como Paracelso y Ramazzini. Aquí están sus figuras de los señores que estamos mencionando. Paracelso y Ramazzini van a dar sus aportes embrionarios, como les repetía, pero sustanciales a lo que sería más tarde la medicina ocupacional, imagínense, enfatizando la relación entre organización socioeconómica y condiciones de salud. Entonces, estamos ante una situación de pioneros, gente preocupada, pues. ¿Qué es un pionero? Un pionero es el primero de una causa. El pionero es los que fundan, inician una causa. En este caso es la causa de la investigación de los problemas socioculturales, socioeconómicos que inciden grandemente en la salud. Entonces ellos empezaron a preocuparse también de esos factores. Muchos de ellos, bueno, por ejemplo, está el caso de Hipócrates y Galeno. Bueno, ustedes también, yo creo que a nivel histórico, bueno, para mí que debería haber también una asignatura que se llame historia médica, ¿va? O historia de la medicina, porque ustedes van a encontrar en cualquier documento que hable de historia de la medicina, van a encontrar un remitente obligado a Hipócrates y Galeno, ¿sí? Entonces son la gente que se empezó a, pues sí, echó su suerte intelectual, si ustedes quieren, a hablar de los problemas de la salud. Y también van a tener, como dicen, van a poner su grano de, no de arena, no, que su semilla de maíz. Sí. En un término más tropical, va. En un término más tropical, más salvadoreño, ¿sí? Ellos van a poner también su granito de maíz, ¿sí? Entonces, vean, esto hay que destacarlo mucho. ¿Sí? Hay que recalcarlo también, que ya en la antigüedad, esta no es clase de historia, pero vamos a ver que la antigüedad es el periodo de la historia de la humanidad en la cual vamos a empezar a hablar, pues, ya de las formas organizadas de la civilización humana y sus grandes hazañas, los grandes acontecimientos, ¿sí? O sea que ya hablamos de la forma organizada de la humanidad. Entonces vamos a empezar a hablar del esclavismo, por ejemplo. Pero esta no es clase de historia, pero sí hay que hacer mención de eso. Entonces, vean, a mí me llama la atención de que se empezó a hablar de una medicina ocupacional, ¿sí? Antes de una sociología que le preocupara pues los factores sociales, culturales y económicos que inciden grandemente en los problemas de salud. Entonces, es algo que a mí me llama la atención. Entonces, de gente como Hipócrates, Galeno, Paracelso y Ramazzini, nos vamos a pasar ya al siglo XVII. Siglo XVII, y un señor llamado William Perry sostenía que la estructura demográfica, los factores económicos, sociales y culturales tenían una estrecha correspondencia con la situación de salud de la formación social inglesa de aquel entonces. Aquí ya está como definido
digamos, el planteamiento central de lo que más tarde va a ser la sociología médica propiamente dicha y que hoy conocemos y que hoy nos tiene reunidos como cátedra, como asignatura. A mi modo de ver, este quizás es como el planteamiento que le da legitimidad, ¿sí?, a una disciplina. Fíjense William Perry, lo que decía, sostenía, o sea que planteaba, pues, lo proponía, sostenía que la estructura demográfica, esto también es muy importante, los factores económicos, sociales y culturales tenían una estrecha correspondencia con la situación de salud. Nada más sensato eso, ¿eh? Nada más sensato eso. Entonces, de la formación que le tocó hablar o que le tocó vivir. Acuérdense que los seres humanos somos hijos de la época que nos toca vivir. Necesariamente así es. Al menos los que estamos conscientes es lo que le tenemos sentido a la vida, ¿verdad? ¿Sí? Estamos conscientes que somos hijos del momento que nos toca vivir. Solo alguien que no sea sensato o algo que no le tenga sentido a la vida va a renunciar a eso. Pero nosotros, pues, bueno, ustedes, mire, yo admiro que ustedes desde ya tienen un proyecto de vida, incluso pues académico, han decidido estudiar la carrera de medicina. ¿Qué es lo que me dice a mí ese dato? Que ustedes ya le encontraron sentido a sus vidas. Entonces, ustedes, y humildemente asumo yo también, de que somos hijos del momento que nos está tocando vivir. Así que veamos así la situación. Entonces, lo que significó que se evidenciara de una manera impactante, preocupante y conflictiva la relación entre los problemas sociales y los de la salud. Entonces, empezó a verse esa relación intrínseca, ¿sí?, vinculante también, ¿no?, entre los problemas sociales y los de la salud, a tal grado que en los relatos de sus novelas y cuentos, Charles Dickens, es necesario mencionar a Charles Dickens porque igual que otros, pues empezaron a ver los problemas que existían y que eran acuciantes del momento. Entonces Charles Dickens no fue médico, Charles Dickens fue un novelista, un cuentista. Ustedes pueden consultar en internet los cuentos de Charles Dickens y son reveladores de los problemas acuciantes de Inglaterra en el siglo XIX, o sea, en plena revolución industrial. Entonces Charles Dickens empieza a describir el problema que vivían los niños, las mujeres, y que eran sometidos a jornadas laborales intensas y extensas. Y que, bueno, eso les provocó, les afectó su salud. Bien, siglo XIX. ¿Sí? El siglo XIX es muy importante, porque precisamente se da un contexto, digamos, un contexto, digamos, propiamente causante de problemas en la salud. Y es la revolución industrial y el advenimiento o el desarrollo del modo de producción capitalista, propiamente dicho. Bien, entonces, aquí ustedes pueden ver pues una pintura al lado izquierdo de sus pantallas, y mía también. Al lado izquierdo pueden ver una pintura en donde hay pacientes que están siendo atendidos. ¿Pero a dónde? Mira, a la orilla de un río. Imagínense cómo eran las condiciones. A la orilla de un río, y ustedes saben lo que significa es estar convaleciente de una enfermedad o de cualquier afección en un lugar de eso. Entonces, con suma preocupación, en este momento histórico,
se van a empezar a evidenciar con más premura, o sea, con más presión, los desequilibrios sociales y económicos causados por el modo de producción capitalista dominante en Europa y su revolución industrial. Y ya son unos causantes históricos sociales de los problemas de la salud. Y ya las realidades que configuraba la salud confirmaban la relación problemática entre enfermedad y condiciones socioeconómicas. Relación problemática. Tomen en cuenta esto, hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? No cualquier relación es una relación problemática. Hay relaciones armoniosas. ¿Sí? Bueno, usted sale a hacer ejercicio todas las mañanas y usted le da gusto ver el sol naciente, el viento, etcétera, etcétera. Es una relación armoniosa. Ahora, una relación problemática entre enfermedad y condiciones socioeconómicas y los factores del ambiente físico, entonces ahí sí ya tenemos un problema. Y es también cuando los estudios epidemiológicos emprendidos por un incipiente movimiento de medicina social y que pusieron en primera plana una realidad acuciante, que se va a hablar por primera vez de una sociología médica. Fíjense, es a partir de toda esta situación, de todo este contexto histórico, que se va a empezar a hablar de una sociología médica. Yo identificaría, pues, que cuál es, si tanto hemos estado hablando de que la sociología es la ciencia de las relaciones sociales, en un primer momento, aunque después hemos estado hablando de las acciones sociales también y de los hechos sociales, pero si en primicia la sociología como disciplina es la ciencia de las relaciones sociales, yo podría decir, pues, con suma, digamos, con suma autoridad y con suma seguridad, también autoridad y seguridad, y que es a partir de la relación problemática entre factores culturales, demográficos, sociales y económicos y la existencia de la enfermedad es que se puede hablar de una sociología médica. A partir de esa relación problemática. Y sigue el planteamiento, pero es necesario destacar que la sociología como disciplina tuvo un papel auxiliar y más que todo en la labor de investigación de las causas y orígenes de la problemática. Ojo, causas y orígenes. Eso es muy importante. Porque así es la ciencia. A la ciencia le importan mucho o sobremanera las causas y orígenes de los problemas, en este caso los problemas de salud. Claro, no estamos soslayando, no estamos dejando de lado los efectos. Claro, si hay causas, si hay origen, obviamente van a haber efectos. Van a haber por una dinámica, si te quiere, física, por una dinámica también social, tienen que haber efectos. Entonces, pero de lo que se trata es de remitirnos a los efectos y a las causas. Perdón, remitirnos a las causas y a los orígenes. Y no necesariamente a los efectos. Los efectos van a tener su tratamiento ulterior. Tengamos en cuenta esto. Entonces, la labor de la sociología va a tener una labor de investigación de las causas y orígenes de la problemática. Y no de una iniciativa desde la sociología que sugiera la preocupación de introducir a la realidad la relación problemática entre enfermedad y factores socioeconómicos y del ambiente físico. Bien, aquí me quiero detener un poco porque yo en sesiones anteriores había destacado de que fueron las ciencias médicas las que acudieron a buscar
a la sociología. Y yo manifesté que eso para mí es valioso. Yo como sociólogo lo valoro mucho, porque hubo una preocupación, o sea, y sin ser sociólogo, pero ellos vieron el sentido común. Aquí, que algo tiene que ver y que nosotros no lo sabemos, o al menos no lo podemos como escudriñar debidamente, y que debemos de buscar quienes nos pueden ayudar a descubrir esas causas y esos orígenes de los problemas de enfermedad. Yo me atrevo a decir, sin tener que equivocarme, que la gente de aquel entonces hablaron así, reflexionaron así. Entonces, acudamos pues, a una disciplina, obviamente social, que nos explique eso. Entonces, buscaron y hallaron a la sociología. ¿Por qué estoy destacando esto? ¿Por qué estoy destacando? Porque miren, la ciencia, ustedes saben, la ciencia es una interpretación de la realidad. Y es la forma más elaborada, más sistematizada, más organizada de interpretar la realidad. La ciencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la gente dedicada a las ciencias médicas va a ver la necesidad de acudir a otras ciencias? Porque muchas veces el orgullo humano invade el pensar, sentir y actuar de la gente que practica una ciencia. Pero yo lo veo como un gesto de humildad, de tolerancia, de inclusión, en que hayan acudido desde la medicina a la sociología. Y esto yo lo estoy declarando como sociólogo. Y no al contrario, como muchas veces ocurre. Hay casos en donde hay disciplinas científicas que se autoproclaman su función protagónica con otras ciencias. Sería todo lo contrario. ¿Qué es lo que quiero decir en otras palabras? Bueno, que la sociología llegó, ¿sí? Entabló pláticas con agentes de las ciencias médicas y entonces les hizo ver eso. Pero no ocurrió eso. No ocurrió eso. Entonces, vean, yo estoy valorando esto, pero y quizás esto tiene un sentido mucho más particular y disciplinario. Y yo quiero no quiero perder la oportunidad en reconocer eso como sociólogo. Reconocerlo y lo retomo, ¿sí? De que también una ciencia, una disciplina hoy en día, no puede laborar sola. Una disciplina no se puede atribuirse una labor solitaria en la producción de conocimiento de la realidad, al menos en forma científica. Entonces, yo de nuevo reitero, ratifico ese gesto, lo agradezco, ¿sí? De que fueron los médicos los que buscaron el auxilio de la sociología. Y no al revés, como muchas veces ha ocurrido. ¿Sí? Entonces, yo quería decir eso, ¿verdad? Y lo digo ante ustedes, y yo no sé si a ustedes les merece algún comentario eso que acabo de decir. Porque ustedes son médicos, o sea, yo como les digo, les estoy diciendo a ustedes, mire, les agradezco el espacio, pues va. Si un sociólogo no lo ha hecho hasta este momento, bueno, aquí hay alguien desde El Salvador, ¿sí? En Centroamérica, les está agradeciendo a las ciencias médicas el haberles permitido, pues, como dicen, contribuir con su grano de maíz. No sé, Madeline, ¿qué dices al respecto? Madeline Briseida, de lo que he estado hablando. O Lourdes Mercado, Francisco Alfonso. Yo quisiera que
que opinaran algo. ¿Qué opinión les merece lo que acabo de plantear? ¿No lo hay? Bueno, entonces ya vamos a ir hablando de personajes, de personas que van a empezar ya en una forma seria, en una forma dedicada, en una forma entregada, a construir lo que va a ser ulteriormente una sociología médica propiamente dicha. Tenemos aquí pues ya gente como Elizabeth Blackwell y James Warbass. Aquí están sus figuras, ¿sí? Entonces, siguiendo con el planteamiento de que fue la preocupación y el trabajo de los especialistas en medicina los que vieron la necesidad interdisciplinaria, lo que yo les hablaba, de integrar a la disciplina de la sociología al análisis pertinente sobre la relación entre la medicina y la sociedad. Ojo con esto, lo que hablábamos también, ¿verdad? Destacamos el de la primera mujer licenciada en medicina en los Estados Unidos, Elizabeth Blackwell. Ensayo sobre sociología médica en 1902, un trabajo de ella, pues, y el de James Warbass, sociología médica, y que fueron una serie de observaciones que se refiere a lo que sería una sociología de la salud y las relaciones de la medicina y la sociedad en 1909, que aquí ya estamos hablando del siglo XX, principios del siglo XX. Bueno, luego viene gente como Charles McIntyre, también médico también. Se le atribuye el haber utilizado por primera vez el término sociología médica. Ojo, esto es emblemático. Eso es emblemático. En 1893, en una conferencia en la Academia de Medicina de Milwaukee, Estados Unidos, y titulada La importancia del estudio de la sociología médica. Y muy a pesar de que como disciplina la sociología era joven, al momento de hacer alusión, el doctor McIntyre había alcanzado un desarrollo intelectual, lo que le valió para retomar su teoría y método por otras disciplinas como la medicina. De ahí que a partir de la disertación hecha, se empezó a hacer estudios serios sobre los factores socioculturales en la salud en distintos puntos de Estados Unidos. La sociología médica, entonces, nace en sí en los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Y esta idea ya la vamos a madurar más. Bien, entonces Charles McIntyre públicamente va a hablar de la sociología médica en ese documento que se llama La importancia del estudio de la sociología médica. ¿Sí? Fue a partir de esa conferencia que dio. Pero va a ser el señor Charles McIntyre. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Y por qué a partir de esa situación que se dio? Cuando la comunidad científica vinculada a las ciencias de la salud logran un importante apoyo financiero de parte del gobierno para la investigación sociomédica y del interés sobre el estudio de la influencia de los factores socioculturales en la salud, en la etiología de las enfermedades mentales, como consecuencia del cambio social, estrés y sobre todo la prevalencia muy alta de los desórdenes psiquiátricos diagnosticados durante el retorno de los excombatientes de la Segunda Guerra Mundial y preparar su rehabilitación como nuevo tipo de paciente en qué hacer de la salud, así como también de la selección de la población masculina para el servicio militar. Vamos a detenernos aquí. Bueno,
La vez pasada, bueno, hablábamos que los contextos históricos deben de ser también favorables para que aparezca una alternativa de solución. Y vemos pues que también eso ocurrió con respecto a la sociología médica. Se dio un contexto favorable. Y ese contexto favorable se tradujo, por ejemplo, en este importante apoyo financiero que hubo del gobierno de los Estados Unidos en aquel entonces. Los Estados Unidos se habían metido en un problema conflictivo, armado, una guerra mundial. ¿Sí? Entonces se vieron en la necesidad ¿de qué? De dar apoyo financiero a la ciencia en aquel entonces. Porque la guerra, además de ser un fracaso humano, es un problema que causa otros problemas. Imagínense. Por eso es que la guerra es absurda. No hay guerra sensata, no hay guerra justificable. Ojo, no hay guerra justificable. Entonces, porque lo que causa, bueno, son más los problemas que los que puede solucionar. A eso voy. Y eso está comprobado sobradamente en la historia de la humanidad. Una guerra, si se emprende una guerra para resolver problemas, lo mejor que puede suceder es que puede resolver problemas, pero va a causar mucho más problemas. Ojo con esto. Entonces, eso indudablemente lo vieron el gobierno de los Estados Unidos, lo pudo verificar. Entonces, el apoyo financiero a la investigación sociomédica, no a la sociología médica, sino que a la investigación sociomédica. Entonces, allí como que hay un camino fértil, hay un campo fértil para que una disciplina como la sociología médica se inmiscuya. ¿Sí? Entonces, ¿y para qué va? Para investigar los factores socioculturales en la salud y poder aunar en la interpretación o el descubrimiento de la etiología. Este es un término muy usado por ustedes. Porque la etiología se refiere precisamente al origen de un problema de salud. Esa es la etiología. Entonces, el otro contexto que favoreció, o el otro factor del contexto que favoreció fue también, pues, que hubo, acuérdense que después de una guerra hay también gente que pudo sobrevivir, ¿verdad? Sobrevivieron y esos son los combatientes, llámense combatientes, llámense veteranos, lisiados también, ¿verdad? Entonces la Segunda Guerra Mundial también hubo pues mucha gente que retornó de ese problema y vino con problemas, valga la redundancia, con desórdenes psiquiátricos, con lesiones físicas. Entonces, también eso fue algo que favoreció a la investigación sociomédica, a tal grado que se pudo acuñar, se pudo plantear pues la categoría de paciente de nuevo tipo. Isabel Rodríguez, ¿quieres decirnos algo? Sí, más que todo una pregunta referente a esto, acerca de las personas, ¿verdad? De que son excombatientes y todo lo demás. Y así como usted lo acaba de mencionar, hay personas que quedan con bastantes traumas por la guerra. Correcto. Entonces, no sé si ahí la medicina debería apoyarse en ese sentido para poder brindar como ayuda a estas personas, o sea, saber que quedaron traumadas, algo por el estilo, para dar un apoyo psicológico a estas personas. Bien, una pregunta, Isabel. Tú estás haciendo esta pregunta pero ya ubicándonos en el contexto actual o de lo que estaba ocurriendo en aquel entonces, porque acordémonos que estamos hablando precisamente del contexto
que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial ocurrió hace 75 años. Sí, porque bueno, inclusive, como yo soy de Porchalate, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí hay personas aún de que están viviendo, de que tal vez en aquel entonces eran unos niños o algo por el estilo, pero que aún así les han generado traumas y aún los tienen, o sea, o familiares o hijos de excombatientes que aún tienen traumas referente a la guerra. Entonces, no sé si ahí la sociología médica también se podría apoyar de la medicina como para poder, no sé, llegar a estas personas y bueno, no sé si ya me entendió. Sí, vaya, entonces yo ya te ubiqué. Te estás refiriendo al problema salvadoreño, el problema porque El Salvador tuvo un problema, tuvo un conflicto armado en la década de los 80. Y Sí, así fue, es. y fue un conflicto, un conflicto cruento, sangriento, terrible, terrible. Murió mucha gente, ¿sí? Pero también quedó mucha gente afectada, así como tú te estás refiriendo, ¿sí? Personas que eran bebés o niños, ¿sí? Y que vieron las atrocidades de los dos bandos. Ojo, miren, yo en realidad no voy a andar hablando de que solo un bando, no, los dos bandos. Porque una guerra se da entre dos bandos beligerantes, entonces, y los dos causan problemas, los dos causaron daños, y daños irreparables. Entonces, bueno es cuando Isabel nos dice, bueno, entonces que hay gente que todavía está sufriendo los embates, está sufriendo los traumas, está sufriendo los efectos de ese problema que hubo. Y entonces, pero están abandonadas, ¿sí? Están sin asistencia. Eso es lo peor que ocurre, que ocurre después de la guerra, fíjense, y no solo en El Salvador. Si ustedes escudriñan, precisamente cuando acaban los conflictos, cuando se acaban las guerras, miren, todos empiezan, incluso hasta los que estaban en conflicto, a los dos bandos, empiezan a descargar responsabilidades. Una irresponsabilidad, totalmente. Entonces, el caso de El Salvador es revelador. Porque el conflicto terminó en el 1992, siglo pasado. Y hoy ya vamos a tener, ya estamos llegando al 2022. ¿Cuántos años son? 30 años. Por el amor de Dios, 30 años. Y nosotros como sociedad no hemos tenido la capacidad de asistir a esa población que quedó traumada, como dice Isabel, que quedó afectada, que quedó lesionada y que quedó también, muchos quedaron también en la calle, han quedado en la calle y hoy son indigentes. No les hemos dado la asistencia. La sociedad, porque aquí sí tenemos que hablar de la sociedad. Y ahí tenemos que, hasta nosotros estamos incluidos, Isabel. Ojo con eso. Nos bañamos en ese chorro de la irresponsabilidad. Entonces, no hemos estado a la altura de las circunstancias para poder asistir a esa gente. Entonces, es un reto el que acabas de plantear, es un desafío el que acabas de plantear, de cómo la sociología en El Salvador, a la par de la medicina, tienen que hacer sinergia. Esta palabrita está muy de moda ahora. Vamos a volver a las 8, ¿de acuerdo? Porque el periodo se acaba de terminar. Volvemos a las 8. Está bien, Nick. Por favor. Bueno, está bien. Bueno.